El gusto por la arquitectura nace de una manera tangencial en mi caso, que no fue tanto el gusto. Mi idea como joven era ser ingeniero civil, pero esa carrera no existía aquí en Oaxaca. Y mi padre estaba muy enfermo, por cierto, y entonces yo no decidí quedarme aquí en Oaxaca ni en México a estudiar. Y entré a arquitectura con cierta similitud que puede tener con la carrera de ingeniería, porque también nosotros, los arquitectos, también calculan las obras que diseñan, ¿no? Entonces esa fue la razón por la que yo me quedo aquí viendo la arquitectura, y me doy cuenta ya desde el primer año que fue afortunada la no posibilidad de estudiar ingeniería en México, porque inmediatamente le tomé un gran gusto a la cuestión de la arquitectura. ¿Por qué razón? Porque el arquitecto finalmente diseña los edificios donde la gente en general vive, ya sea una casa, ya sea edificios para servicios, puede ser una clínica, un hospital, un parque deportivo, en fin. El arquitecto está, allí me percaté de esa importancia en la arquitectura, que además deja huella, porque al construir nosotros como arquitectos, diseñar y construir, cuando se puede, porque puede construir otra persona, pero el diseño es del arquitecto, sabemos que esos van a ser los testimonios. La arquitectura realiza los testimonios de una sociedad para el futuro. O sea, en un futuro, a 100, 200 años, quedan algunas ruinas de lo que se ha construido. Por ejemplo, el auditorio de la Guelaguetza, yo estoy seguro que va a durar cientos de años, salvo que después le den otro uso, como sucedió en Grecia, cosas similares que ya no se usan. Pero eso es lo importante de la arquitectura, ese testimonio que dejamos sembrado para un futuro y desde luego para el goce del presente cuando se ejecutan las obras. ¿Qué buscamos? Me di cuenta además que al estudiar arquitectura no son diseños, deben de ser diseños funcionales y bellos, dependiendo de la época en que uno viva, ¿no? Porque va cambiando constantemente el tipo de arquitectura que se hace. Es como las modas, ¿no? En el caso del auditorio de la Guelaguetza, debe de quedar claro esto. Es como un anfiteatro griego. Humberto del Horno, el arquitecto Humberto del Horno, era subdirector de proyectos nacional y él había estudiado en Grecia, hizo un posgrado en Grecia y estuvo algunos años en Grecia y trabajaba en ese entonces en el caso cuando se decidió hacer el auditorio. Entonces él es el que diseñó, de hecho, la gradería en general, ¿no? Únicamente la gradería, sin los demás accesorios que requiere para funcionar, como son las escalinatas, como son los sanitarios, como son la cabina de control, como son los vestidores para los que acuden a las representaciones que se dan en ese anfiteatro. Entonces eso se elaboró, se diseñó, acompañado con el arquitecto del Horno, con arquitectos que trabajaban
jefatura de zona, y dentro de ellos pues yo también metí, como dice, mi cuchara. Y el diseño, por ejemplo, de la plaza de acceso, con un dibujo que hay ahí en el piso, pues eso lo elabora Pío, que elaboré. En fin, los proyectos de esa naturaleza no tienen un solo autor, ¿no? Hay un autor principal que fue Mario Verdón, ¿no? Y que es el que tiene ese mérito. Y los que ayudamos a vestir ese proyecto básico. El papel fue de estar vigilando, el tomar las decisiones, pues a decir que los más importantes que deben tomar, por ejemplo, qué hacer con dinamitamos o no dinamitamos, ¿no? Tomé la decisión que tomaba era yo, ese tipo de decisiones. En eso participé en el auditorio. Culturas agropecuarias. En ese entonces, a usted no se lo puede imaginar, pero para estudiar secundaria, o estudiar uno en Oaxaca, o estudiar uno en Guajuapan, había una, otra había en Pinotepa, una en el Istmo, pero fuera de eso no había secundarias, no tenía educación secundaria la mayor parte de las poblaciones medianas, menos las pequeñas. Entonces el diseño de esas secundarias agropecuarias era precisamente para que existiera esa educación a ese nivel de secundaria en poblaciones pequeñas, alejadas y sobre todo rurales que tenían que ver con la agricultura. Por eso se llaman escuelas secundarias agropecuarias. Se fundaron más o menos en esos 2 primeros años unas 70 escuelas de esas de todo el estado. Para mí fue una gran experiencia porque esto de la construcción de las escuelas agropecuarias, primero por sentir que estaba yo participando en llevar la educación al medio rural. Aquí hay un paréntesis. Yo viví mi niñez y parte de mi juventud en él y no había secundaria. Tenían que venir a estudiar aquí, menos en Temitlahuac, también. Entonces, eso de las agropecuarias fue algo hermoso por esa razón, porque se llevó la educación a comunidades medias y pequeñas. Era realmente sorprendente la disponibilidad de los mixtecos en aportar material de la región, trabajo personal, aportaciones en recursos, con tal de que se hicieran aulas y fueran maestros de enseñar a sus comunidades. Fue para mí bien clara esa visión del mixteco de que a través de la educación es como llegarían a tener mejores estados de vida, ¿no? Una superación pues, de la niñez y la juventud. Esa es una experiencia ustedes van a ser los que van a diseñar los espacios donde sus conciudadanos realizan muy diferentes funciones, primero las del hogar, las casas y después todo lo demás, ¿no? Diseñar clínicas, diseñar teatros, diseñar hospitales, en fin. Entonces, creo que eso es lo importante. Pues, estudien mucho, que se preparen bien, para que cuando ya sean profesionistas, los trabajos que realicen, querer uno su trabajo, saber que lo que uno está haciendo va a ser trascendente para pocas o muchas personas, pero va a ser trascendente. Eso para mí es muy interesante de la arquitectura, ese mensaje que sepan
que los que están estudiando arquitectura, además, que a esas construcciones, a esos espacios se le agrega la belleza y la funcionalidad adecuada, ¿no? Ese concepto. Felicito porque ya tiene mucho aguante, porque tiene 40 años.